Hola, Dios te bendiga. Hoy quiero hablarte de un tema que debemos comprender correctamente dentro de la iglesia. Porque en nuestros días muchas personas se presentan públicamente diciendo yo soy profeta. Y en algunos casos pretenden colocarse en el mismo rango de Ezequiel, Jeremías, Isaías, Zacarías y los demás profetas, mediante los cuales Dios habló y dejó revelación para su pueblo. Pero debemos preguntarnos, ¿qué significa realmente ser profeta en el sentido bíblico? ¿Existe hoy el mismo oficio profético que encontramos en aquellos hombres que recibieron revelación directamente de Dios y cuya palabra quedó establecida en las Sagradas Escrituras? Vamos a ver qué dice la Biblia. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mira lo que tenemos, la palabra profética más segura, y esa palabra está contenida en las Sagradas Escrituras. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando alguien se levanta diciendo Dios me dijo y pretende que su revelación tenga la misma autoridad que la palabra escrita. La Biblia nos enseña que hubo un período en el cual Dios levantó profetas para comunicar su voluntad al pueblo. Isaías habló, Jeremías habló, Ezequiel habló, Daniel habló, Zacarías habló y muchos otros fueron utilizados por Dios. Sus palabras no eran simplemente opiniones religiosas. Dios estaba revelando su voluntad. Pero encontramos algo muy importante. En el Evangelio de Lucas 16:16, la Biblia dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Esto nos muestra un cambio fundamental en la historia de la revelación. Ahora bien, debemos aclarar algo. Decir que el oficio profético como fundamento de nueva revelación concluyó, no significa decir que Dios dejó de obrar por su espíritu, ni que desapareció toda manifestación profética en el sentido amplio que encontramos en la Escritura. El profeta Joel había anunciado en Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. El Espíritu Santo continúa obrando en el pueblo de Dios. Dios puede revelar, advertir, dirigir y mostrar determinadas cosas conforme a su voluntad. Pero una cosa es que Dios manifieste su espíritu y otra completamente diferente es que una persona se coloque al mismo nivel de los profetas como Jeremías, como Ezequiel y como Isaías para establecer nuevas doctrinas. No existe una nueva Biblia, no existe una revelación posterior que pueda colocarse al mismo nivel de las Escrituras. Y esto es fundamental. La iglesia tiene un fundamento establecido. Efesios 2:20 dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando se construye un edificio, los cimientos no se colocan todos los días. El fundamento se establece y sobre ese fundamento se levanta el edificio. De la misma manera, Cristo es la principal piedra del ángulo y la enseñanza apostólica constituye parte del fundamento sobre el cual la iglesia fue edificada. Por eso Judas 3 habla de la fe que ha sido dada una vez a los santos. Una vez dada. No necesitamos nuevos apóstoles que vengan a modificar el fundamento. No necesitamos nuevos profetas que vengan a completar la Biblia. La revelación escrita que Dios quiso entregar a su pueblo está establecida y es completa. En cuanto a los apóstoles, debemos ser precisos. Pablo fue el último llamado directamente por Cristo resucitado para el apostolado en el sentido particular de su llamamiento. Aunque Juan
uno de los 12, vivió posteriormente. Lo importante es comprender que el fundamento apostólico pertenece al período fundacional de la iglesia y no constituye un ministerio que cualquier persona pueda adjudicarse actualmente. Efesios 4:11 dice: Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La iglesia continúa necesitando pastores, maestros y evangelistas. Continúa necesitando hombres que enseñen la palabra, que apacienten al rebaño y que anuncien el evangelio. Pero nadie debe presentarse como un nuevo Jeremías. Nadie debe decir que su palabra tiene la misma autoridad que la que tenía Isaías. Nadie puede agregar capítulos a la Biblia. Si alguien tiene una revelación, un sueño o una visión, todo debe ser examinado a la luz de la palabra de Dios. La experiencia nunca puede convertirse en autoridad por encima de las Escrituras. Por eso tenemos la palabra profética más segura. No necesitamos correr detrás de cada persona que dice, yo soy profeta. Necesitamos abrir la Biblia, porque el fundamento ya fue colocado. Cristo es la piedra principal. La enseñanza apostólica permanece. La palabra de Dios permanece. Y sobre ese fundamento debemos seguir edificando la iglesia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos dé discernimiento para reconocer los verdaderos ministerios, rechazar toda exaltación humana y permanecer firmes sobre aquello que una vez fue dado a los santos. Dios les bendiga a todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.